Este nuevo segmento, no sé cómo llamarlo, ciclo, va a consistir en conversar con gente a quien considero que tiene mucho que aportar y que tienen un camino coherente y sincero, algo que en este mercado, circuito, como quieran verlo, no es muy común. En esta oportunidad tengo el enorme gusto de entrevistar a Manuel Sedano. Manuel es un terapeuta holístico, tiene mucho de chamanismo de la selva, de los Andes, además es artista y también tiene un proyecto que se llama Chacana 33. Pero bueno, acá doy paso a Manuel y que nos cuente más o menos cómo ha sido su formación. Gracias, Manuel. Gracias por la oportunidad. Gracias. Cuéntanos tu formación en general, cómo sale todo este tema del ser, de la conciencia, de explorar todo este camino tan complejo y apasionante. Gracias por la invitación, es un gusto igual conversar siempre y tener la oportunidad de compartir, ¿no? lo que uno cree que puede ser útil para otros, ¿no? Que creo que es importante, y comunicar, ¿no? Es algo que creo importante. Bueno, creo que siempre tuve desde joven, desde niño, interés por lo esotérico, lo místico, pero no lo sabía, ¿no? Porque uno no se da cuenta, ¿no? O sea, uno puede tener interés por muchas cosas, no sé, por ejemplo, puede gustarte el fútbol toda tu niñez y quizá recién descubres que realmente quieres dedicarte a eso cuando eres adulto, ¿no? O en todo caso te das cuenta de que tienes una afición especial, ¿no? Por eso. Entonces, fue así. Recuerdo a los 12 años un tío me hizo leer un libro esotérico muy, muy raro. No sé qué tan coherente sea el libro en realidad, pero era sobre profecías de la pirámide de Egipto. Eso despertó mucho más interés en mí por lo esotérico y lo místico, pero recién a partir de los 16 años ya empieza un interés mucho más en serio, ¿no? Esto al mismo tiempo con una crisis, ¿no? Existencial, ¿no? La adolescencia, típico, y un rechazo muy fuerte a lo establecido socialmente, ¿no? Entonces, mientras por un lado iba surgiendo un rechazo a lo convencional y a ciertas formas de la sociedad moderna, y la forma en la que la gente se relaciona y ese tipo de cosas, iba surgiendo también un interés por lo espiritual. Este rechazo me hizo empezar a viajar por el Perú, por la sierra de Perú, y en ese proceso, claro, me encontré con personas, con situaciones que fueron acercándome a primero algunas prácticas chamánicas, ¿sí? ¿No? Andinas, y activando un interés por todo lo que tuviera que ver con el chamanismo amazónico y andino. Y al mismo tiempo, bueno, se despertó un interés por todo lo que tuviera que ver con la naturaleza humana, con la espiritualidad, con el ser, y empecé a investigar, a estudiar, principalmente diferentes religiones y tradiciones. Y siempre traté de hacerlo sin perder una visión objetiva y sin perder el análisis, ¿no? El cuestionamiento, ¿no? Nunca fui a aprender y ya quiero comerme todo esto, ¿no? Sin cuestionarlo. Por más que sintiera interés por una u otra cosa, siempre iba a cuestionarla. Igual tratando de no limitarme, ¿no? Pero igual sin dejar que esa información entre en mí sin pasar primero por un análisis, ¿no? Y entonces estudié diferentes religiones, digamos, budismo, los krishnas, cristianismo de diferentes formas, bueno, las tradiciones andinas, tradiciones de Norteamérica, islamismo. Y en muchos de estos casos no solamente estudié, leí sus libros, en algunos casos, digamos, estudié teóricamente lo más que pude, por ejemplo en los mormones, ¿no? ¿Los mormones? O sea, he leído sus libros y he investigado sobre su religión, ¿no? Pero en otros casos tenía la posibilidad de participar de sus rituales, de sus tradiciones, ¿no? Entonces he podido participar de algunos rituales cristianos de todo tipo, también algo budista, krishnas, norteamericanos e incluso islámicos, ¿no? Algunas prácticas islámicas.
entonces, igual esto lo iba haciendo en diferentes años, pero siempre lo tenía claro de que iba a pasar por estas diferentes tradiciones. O sea, no es que fui cristiano, después me aburrí, fui budista, no. O sea, fui a estos diferentes lugares con la intención de aprender, Claro. de comparar, de ver las coincidencias, las diferencias, principalmente. Y eso, así empezó, ¿no? Así empezó mi camino. Eso ha sido de los 16 a los 20 años, más o menos, un proceso intenso, ¿no? Decidí no llevar estudios convencionales, estudié arte en talleres con profesores de arte, pero fuera de las escuelas. Y así que pude dedicar mucho tiempo a esto que te estoy diciendo, ¿no? A investigar, estudiar, aprender. Pude dedicar mucho de mi tiempo en mi juventud a eso y viajar libremente para aprender esas cosas. Entonces, creo que eso me dio posibilidades de aprender, que tenía mucho tiempo para eso, ¿no? Que no tenía límites para involucrarme. Eso. Ok, me comentabas que llegó un momento en que tuviste que tomar una decisión entre el arte y todo este recorrido espiritual, místico. ¿Cómo así llegó a ese punto en tu vida, el trazar una línea y decir me voy acá, me voy o ya no me voy? ¿Cómo fue? Bueno, yo llevaba mi vida profesional a través del arte, me iba relativamente bien, sin embargo, nunca tanto, es un poco difícil, ¿no? Y paralelamente llevaba mi camino espiritual y mis estudios, mi investigación. Ya realizaba algunas terapias y algunas experiencias, ¿no? Espirituales, chamánicas o diferentes. Ya hacía cosas, pero igual siempre era como una afición, ¿no? Como algo que me acompañaba, pero no podía dedicarme al 100% y no dependía de eso mi economía, por ejemplo, ¿no? Fueron muchos años así, muchos años en que estuve viviendo del arte y sirviendo incluso por épocas por donación voluntaria, cosas de ese tipo, ¿no? Haciendo rituales, ceremonias, terapias por donación voluntaria. Yo nunca decidí dedicarme a eso, era más una afición, algo que iba surgiendo casi espontáneamente. A medida que pasó el tiempo, yo iba ya pensando en la posibilidad de dedicarme más a lo espiritual de una manera más seria, más comprometido y que sea parte de mi estilo de vida y de mi subsistencia y todo eso, ¿no? Pero era algo que estaba pensando y al mismo tiempo también veía que el arte, aunque me complacía de muchas formas, tenía algunas limitaciones, cosas que me frustraban, como que a veces hay que complacer al cliente, ¿no? Y eso significa modificar tu visión para complacer a otra persona, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas eran frustrantes, entonces ya venía pensándolo, pero finalmente se dieron unas circunstancias fuera de mi control. Por un lado, recibí una especie de iniciación de parte de chamanes, pero también una experiencia espiritual, ¿no? Y que en esta especie de iniciación, digamos, yo recibo como el permiso oficial de trabajar con gente, aunque ya lo venía haciendo un poco, pero ahí recibo el permiso oficial. Pasa eso y a los pocos meses yo me tomo unas vacaciones en el trabajo que tenía. Me dan esa facilidad. Tenía un trabajo de arte, pero era formal, y me dan unas vacaciones. Y yo decido hacer un viaje. Y en este viaje, que nos íbamos con un grupo, supuestamente hacia Brasil, un carro, nos peleamos en el camino y yo me quedé con la que era mi compañera entonces, nos quedamos botados en Cusco, ¿no? Y ninguno de los dos quería volver a Lima, ¿no? Digamos, con la experiencia de que las cosas no salieron como queríamos. Entonces dijimos, vamos a intentar conseguir algo de trabajo acá en Cusco. Entonces los dos nos hicimos nuestro currículum con lo que sabíamos de espiritualidad, de misticismo, de esoterismo, chamanismo, porque consideramos que era lo óptimo en Cusco. Y hicimos un currículum cada uno, decidimos ir a unos lugares, ¿no? Escogimos 7 lugares a donde íbamos a ir a presentar y a ofrecer nuestros servicios. Y al primero que llegamos, nos recibió un amigo italiano, que es mi amigo hasta ahora, y le ofrecimos y dijo, bienvenidos, quédense, instantáneamente. Y era porque justo 2 días antes se habían ido los chamanes que trabajaban ahí y ellos estaban buscando a alguien más, ¿no? Y como que sintieron de que yo era el indicado. Entonces nos quedamos ahí
y sin planearlo nos quedamos, yo por lo menos como 3 años, y creamos un proyecto y ahí ya dejé el arte, aunque ya lo estaba decidiendo y claro, y lo estaba pensando, esto me empujó a finalmente hacerlo, ¿no? Yo ya lo estaba pensando, lo estaba buscando, me estaba preparando, pero estas circunstancias me empujaron a hacerlo y de ahí hasta ahora. Una feliz contingencia, eso que cuentas, que vas a Cusco, ofreces tus servicios y tal cual está como un espacio para ti. Estabas comentando, bueno, y ahora esto, la opción por la que elegí a Manuel como el primer entrevistado fue porque él publica muchas cosas bien interesantes en su Facebook post, que invitan a la reflexión, a la crítica y cierta controversia también. Además tienes también un sentido del humor bastante sarcástico, bacán. Hablabas un momento sobre el tema de la formación en uno de tus posts. Hablabas de que siempre hay que dudar de estos talleres o, en fin, certificaciones que te digan a tal momento llevas este curso durante 3 años o el X tiempo y ya vas a tener pues cierto conocimiento de tal saber ancestral o cierto poder. En el caso, por ejemplo, bueno, del psicoanálisis, la formación tampoco es con un cartón de por medio, o sea, la escuela no te da, ya, este es el cartón que puedes psicoanalizar, sino es previo análisis personal con un psicoanalista durante unos años. A mí por lo menos me ha tomado 6 años, bueno, yo sigo yendo, ya me voy por los 8, pero a partir del 6º año como que ya, y además del estudio teórico, como que ya me empezaba a dar este bichito de, oye, atender a la gente, ¿no? Porque se me acercaba gente después de las clases de yoga y si bien no fue una especie de iniciación, pero sí hubo como una especie de anuencia de parte de mi psicoanalista. Dije, ha llegado una persona, me está pidiendo que lo analice y bueno, a partir de eso como que me autoricé, ¿no?, a dar psicoterapia. Y más o menos en tu caso, que hubo una formación previa, ¿podrías describir un poquito más a detalle esa formación? Y por el hecho mismo de que ahora pusiste tus puntos ahí sobre las formaciones que has visto últimamente, que a tanto tiempo ya uno está, entre comillas, habilitado. Sí, bueno, es un tema complejo en realidad, porque partiendo, ¿no?, de que en realidad hay una deficiencia en los métodos de enseñanza a nivel mundial, ¿no? Aunque funcionan hasta cierto punto, hay vacíos que no contemplan, ¿no? Eso, bueno, ya se sabe, ¿no? Igual trata de mejorarse, hay una intención de que cada vez sea mejor. De hecho, hay algunos métodos en las escuelas no alternativos que funcionan, que existen, son pocos y cada vez crecen más, igual no son tan accesibles algunos. Pero hay una tendencia a mejorar los métodos de educación, los sistemas y todo lo que incluyan, justamente porque se percibe esa necesidad, ¿no? O sea, la gente nota que hay una necesidad, entonces hay una tendencia a mejorarlo. Y eso es a nivel global en todo lo que es la educación convencional formal, ¿no? Sin embargo, en el plano ya esotérico, místico, eso se vuelve un poco peor, porque hay menos, digamos, regulación, ¿no? Mientras en una universidad, aunque tengan sus deficiencias, hay una regulación que en algunos casos llega a ser efectiva, ¿no? Y puede presionar, ¿no?, para que realmente surjan buenos profesionales, ¿no? Igual es relativo, en muchas universidades no pasa, pero en el contexto esotérico, espiritual, hay, como digo, menos control de cómo funciona esto, hay menos exigencias, hay menos presión, no hay una regulación, entonces se permite de todo y pasa de todo y muchas veces los métodos de enseñanza son muy malos en realidad y claro, y lo que es más importante es el dinero. Y para mí algo que llama siempre la atención es que nunca nadie reprueba los cursos, ¿no? O sea, es lo más común, ¿no? Sí. Y muchas veces son conocimientos muy complejos, o sea, sobre todo si tiene que ver con la mente humana, el espíritu humano, el cuerpo. O sea, creo que en realidad se requiere profundizar mucho y se requiere pasar por evaluaciones para saber realmente si es que lo integraste, ¿no? Y además práctica y etcétera de cosas. Entonces, creo que falta mucho de eso y hay pocos lugares donde funciona. En mi caso,
yo igual tuve una forma de hacer mi camino bastante fuera de lo convencional. Para empezar, yo estudio mucho, siempre lo hice y siempre lo hago. Leo mucho, investigo por mi cuenta y tengo mis propias técnicas que he descubierto, ¿no? Por ejemplo, si tengo un tema que me interesa, lo investigo lo más que puedo y después investigo la versión opuesta a eso, ¿no? O sea, la visión que refute todo eso, y después es que hay otra visión más sobre eso, la busco también. No trato de encasillarme, sino de ver todas las visiones posibles y en base a eso sacar una visión mía, tener una visión amplia. Entonces leo mucho y de todas las fuentes posibles y de los puntos de vista posibles, tratando de analizar todos. Es muy interesante hacerlo así. Y luego ha sido mucho de encontrarme con personas que me han enseñado, ¿no? Desde chamanes indígenas, que en mis viajes me he encontrado uno por aquí, uno por allá. Luego maestros espirituales que de una u otra manera me facilitaron conocimiento, pero fuera de lo convencional, ¿no? Por ejemplo, una de mis maestras, que es Anik Pachamama, se llama, ya la señora tiene como 70 años o más, ella es francesa, y ella fue una de mis primeras maestras espirituales, bueno, una de mis primeras maestras espirituales, digamos, que realmente me transmitió mucho y que me ayudó mucho. Y ella me dijo, ven a aprender conmigo un tiempo y intercambiamos, ¿no? Si tienes dinero, me das dinero, si no, me das servicio. Y nunca me dijo, tu aprendizaje va a durar tanto tiempo. Es simplemente, o sea, el tiempo que yo pudiera estar, el más posible, y el tema del dinero igual quedaba en segundo plano. A lo que voy es a que, como ejemplo, ¿no? Ese espacio de aprendizaje ocurría fuera de lo convencional. Después he aprendido yoga también y bueno, tuve una novia que es maestra de yoga, la tuve antes, ¿no? Y por muchos años, entonces, y es muy buena maestra de yoga, entonces yo he aprendido mucho con ella. Y aunque no tengo un cartón que ella me haya dado, he aprendido mucho de ella y yo la considero una de las mejores maestras de yoga de los que he conocido. Después, cuando estuve en Cusco, convivimos con un maestro de yoga también, y también hacemos yoga con él todos los días durante mucho tiempo, ¿no? Muchos meses. Entonces, eran instancias de aprendizaje muy profundo, con mucha práctica, muy íntimo, pero que están fuera de lo convencional, ¿no? Y así también me he encontrado en situaciones con chamanes indígenas y una cantidad de situaciones que estaban fuera del sistema convencional, donde además hay un programa con un tiempo específico y normalmente un costo. No creo que eso anule la enseñanza, pero sí creo que hay otros espacios que pueden llegar a ser más efectivos, ¿no? No necesariamente el sistema del título, del cartón, digamos, es un testimonio realmente de lo que tú sabes. Claro, ¿no? de tu validez. Sí. Creo que uno puede aprender mucho fuera de ese sistema, ¿no? Y uno puede encontrar realmente buenos maestros y cosas así. Entonces, también va un poco por el tema de cómo valoramos los sistemas convencionales de aprendizaje y cómo desvaloramos lo que no está dentro de eso, ¿no? Y creemos que una cosa es más valiosa que la otra. Sin embargo, no siempre es así, y una muestra de ello son justamente la mayoría de tradiciones antiguas, ¿no? Que transmitían sus conocimientos fuera de eso, ¿no? Claro. Y logran ser muy eficientes, incluso cosas tan técnicas, que últimamente estoy hablando mucho de los incas, que no sé qué tan místicos eran, ¿ya? Necesariamente, pero eran los genios de la ingeniería, ¿no? O sea, se les considera así a nivel mundial, ¿no? Eran de los más grandes ingenieros del planeta antiguo. Y ellos no usaban libros, no tenían escrituras ni sistemas de educación como los que conocemos. Sin embargo, eran muy efectivos para transmitir ciencias muy complejas,
de todo tipo, ¿no? Que incluían matemáticas, pero también otros cálculos y otro tipo de reflexión sobre la física y cosas muy complejas, sin usar los métodos de enseñanza que usamos actualmente. Y lograban ser efectivos y en conocimientos muy complejos, ¿no? Entonces, yo siento que nosotros nos hemos aferrado a ciertos métodos y a ciertas formas de vincularnos con la información, con el conocimiento, dejando de lado otras que funcionaban, ¿no? Y entonces es como que estamos incompletos, ¿no? Y que deberíamos abrirnos más a ver esas otras formas, ¿no? O cuestionarnos cuáles eran, porque quizá no las sé, puedo intuir o tener una teoría de qué era lo que funcionaba antes, pero definitivamente no era como lo que hacemos y funcionaba, ¿no? Eso. Bien, Manuel, y todo este tema de que ahora hay, ¿tú consideras que hay un boom de todo este tema místico, espiritual? O sea, siento que hay una necesidad, ¿no? Existencial que cada vez es más aguda, ¿no? En las personas, y de hecho cada vez más, ¿no? Y claro, las personas siento buscan soluciones a sus problemas, desde lo más sencillo a lo más complejo, de muchas formas diferentes, y gracias a la globalización de la información, los caminos espirituales y lo esotérico está más al alcance, pero como al igual muchas otras formas, ¿no? Siento que igual mucha gente ya ha estado buscando en lo convencional y se empieza a cansar, ¿no? Lo normal, o sea, suelen llegar, por ejemplo, al tipo de servicios que yo doy, suelen llegar personas, una cantidad de las personas son personas que ya estuvieron probando muchas otras cosas antes, ¿no? Entonces, yo siento que claro, la gente va agotando sus intentos, ¿no? Y una cantidad va tomando como opción lo espiritual, ¿no? Pero creo que claro, que la globalización de la información ayuda a que esté accesible, pero no necesariamente es una verdadera búsqueda espiritual, ¿no? O sea, no siento que la gente realmente esté buscando una espiritualidad, no están buscando solucionar sus problemas o encontrar paz o salir, ¿no? Escapar o escapar de una situación o encontrar algo que los calme, que los sane, pero no necesariamente una verdadera búsqueda espiritual, ¿no? Eso es mucho menor, creo. Así que una cosa se confunde con la otra. Pero sí es interesante, me llama la atención, por ejemplo, que hace 15 años tú decías los chakras y pocas personas lo sabían o entendían, ¿no? Pero ahora dices los chakras y hasta tu abuelita te puede dar una idea de lo que es en realidad, o sea, ya es popular. Claro. Y eso, aunque no represente un despertar espiritual o conciencia espiritual o energética, lo que sea, representa igual como una cultura general sobre la cual se puede construir una espiritualidad o una conciencia, ¿no? Por ahora es como sí, una información que está por todos lados. Que ha salido. Sí, que está ahí, ¿no? Pero no necesariamente está siendo utilizada como debe ser. Pero en un futuro puede ser. Has dicho algo muy puntual que también me ha resonado, es el tema de que la gente que se acerca más que nada para sanar una herida, un vacío existencial, pero no hacer una búsqueda espiritual. Algo que hicimos en psicoanálisis más o menos es que tenemos todos, sin excepción, un punto de lo que no queremos saber nada al respecto. Igual, o sea, llegan a consulta algunas personas y dicen, no sé, tengo insomnio, cúreme, algo así. Y lo que propone, por lo menos un ejercicio tipo el psicoanálisis, es, no sé si exactamente esa la palabra escarbar, pero sí es un ejercicio y un compromiso hacia uno mismo de no retroceder ante la angustia. Por lo menos entendemos la angustia para la cura analítica como indispensable, porque la angustia te quita justamente la certeza de tu yo. Y a partir de esa división del yo, uno ya va a empezar a
ver que esta máscara que usamos, porque de ahorita te pregunto sobre este tema, la imagen pública, de que todos nos basamos en semblantes, ¿no? En semblantes del profesor, semblante, no sé, el empresario, etcétera. Y es justamente no perder esa certeza del semblante en que nos movemos día a día. Y la gente, como no quiere perder ese semblante, evidentemente se acerca a lo espiritual, los psicoterapias, para sentirse mejor, pero no querer saber nada de eso. Y este es también un momento que ahí por chat, o no, por Facebook, que tú decías, hasta un momento es recomendable la ayahuasca, pero en otro momento no es recomendable. ¿En qué momento sí podrías tú recomendar la ayahuasca y en qué momento no? A ver, voy a partir por una cosa, primero. Sí, yo siento que, claro, hay un aspecto quizá más oscuro, ¿no? De cada uno, que es necesario explorar para poder estar mejor, ¿ya? Así como en términos simples, ¿no? Estar mejor que antes, mejor que ayer. Y también hay otros aspectos luminosos, ¿no? Como cualidades, virtudes que podríamos trabajar para desarrollar. Yo creo que ambas cosas son necesarias y para mí una palabra clave en todo, en casi todo, es el balance, el equilibrio, ¿no? O sea, necesito siempre un poco de diferentes cosas, ¿no? Y como no excederme en ninguna, ¿no? Siento yo que un poco por ahí va como el camino del equilibrio, ¿no? Y de estar cada vez mejor. Entonces, yo en el servicio que doy trato de dar una cantidad de herramientas a las personas y experiencias que les faciliten acercarse a estas cualidades luminosas que puedan cada vez desarrollarse más y ayudarles en su vida, ¿no? A estar mejor. Sin embargo, trato de crear espacios donde también exploren esta oscuridad necesaria, ¿no? Dentro de lo que puedo, trato de fomentar la meditación, a veces más, a veces menos. En todo caso es algo de lo que siempre hablo y le digo a las personas que busquen el método que les sirva, que busquen, y mientras más cercano al Zen, ¿no? Mejor, ¿no? Porque ahí te permite observar esas sombras. Entonces siempre lo estoy promoviendo porque creo que la autoobservación de todos esos aspectos y aprender a observarse es muy importante. Y creo que es lo fundamental. Yo creo que es lo fundamental. Realmente eso es lo que siempre digo. Sin embargo, también está el ayahuasca dentro de las cosas que ofrezco a las personas, ¿no? Que creo que naturalmente ella te invita a hacer un tour por tus sombras, ¿ya? Y mientras la persona más dispuesta está, a veces ocurre más, a veces no. Es relativo. Pero normalmente el contexto de la ayahuasca es sabido de que es una invitación a eso, ¿ya? Entonces sí, igual una buena cantidad de personas que vienen a tomar ayahuasca saben o quieren explorar esa oscuridad. Eso es lo bueno, o sea, con el contexto de la ayahuasca. Y es una de las pocas herramientas de ese tipo que en realidad son prácticamente una invitación a explorar tu oscuridad, ¿no? Los chipivos, que son, bueno, un referente de la ayahuasca, sobre todo porque son populares, pero no son los únicos que dan ayahuasca. Hay cientos de etnias que dan ayahuasca en Perú, diferentes, pero los chipivos son las más grandes y son más populares. Entonces ellos tienen una frase que suelen decir en su idioma, ¿no? Vamos a tener miedo juntos, ¿no? O sea, en vez de decir vamos a tomar ayahuasca, ellos dicen vamos a tener miedo juntos, ¿no? Porque ya tradicionalmente es una invitación a esa exploración. Quizá a través de la meditación, quizá a través del psicoanálisis, uno pueda dirigir esa exploración. Pero con la ayahuasca dirige la exploración. Entonces suele pasar que surgen cosas que uno no tenía idea de que habían ocurrido, de que estaban ahí o que te habían afectado. Y que claro, y que normalmente un psicólogo o un maestro puede sacártelo después de mucho trabajo, exploración, dedicación, ¿no? Pero en ayahuasca a veces simplemente surge en un momento, ¿no? Y claro, no surge todo en una noche, a veces surge mucho. O sea, si la persona dice, por ejemplo, ya quiero, no sé, sanar hoy todo lo de mi familia, puede ser que con esa intención, pues la intencionalidad es muy importante, surjan todas sus sombras relacionadas a eso.
Pero normalmente no es así. Normalmente en una ceremonia surge una cosa o un par de cosas que ni siquiera sabías o que no tenías idea de que te había afectado tanto, y en otra ceremonia surgen otro par de cosas. Voy a ir como a lo fuerte. A veces es común de que chicas recuerden que han sido abusadas durante una ceremonia de ayahuasca y nunca lo habían sabido, ¿no? Y surge ahí, ¿ya? Pero también otro tipo de situaciones más simples, como por ejemplo, no sé, una vez tomé ayahuasca y cuando voy a vomitar, ¿no? Mientras vomito, tengo una escena en la que discuto con dos amigos. Tuve una discusión muy sencilla en la que una amiga dijo una frase que me molestó, ¿no? Pero en realidad para mí fue una discusión muy sencilla. Sin embargo, mientras yo estaba en la ceremonia vomitando en el ayahuasca, me mostraba que en realidad eso me había afectado mucho más. O sea, yo en ese momento me mostraba y podía tomar conciencia de que eso me había afectado mucho más de lo que yo pensaba, y que en realidad yo nunca había pensado en esa situación, y si es que lo viera desde mi conciencia normal, era simplemente una pequeña discusión. Pero desde ese estado de conciencia y lo que me mostraba la planta que estaba surgiendo desde mi subconsciente, en realidad eso me había afectado mucho y era algo que yo tenía que transformar, ¿no? Y liberar. Y de cierto modo la planta te ayuda a hacerlo de alguna manera. La inteligencia de la naturaleza dentro de tu cerebro encuentra la manera para que eso ocurra, o un poco, pero también, si es que es necesario, uno se va a encontrar con que hay un trabajo por hacer en eso. En todo caso, uno toma conciencia de que ahí hay algo que tiene que trabajar, ¿no? Y así surge, no sé, un trauma con los padres. Lo normal, cuando hacemos las conversaciones al día siguiente, suele ser de que alguien diga, ¿no? Sí, recordé algo que yo no recordaba, que sufrí mucho con mis padres. O algo muy común es, me vi en el vientre de mi madre y podía escuchar todo su sufrimiento, ¿no? Y cómo eso me afectaba, ¿no? Y esa es una visión muy común, lo cual es muy interesante, más allá de que sea real o no, ¿no? Cómo los transforma emocionalmente, ¿no? Por un momento tener empatía por el sufrimiento de la madre durante ese proceso. Pero ahí hay siempre esa observación, ¿no? A lo que nos pudo haber causado daño en el pasado y que no éramos conscientes, ¿no? Y la invitación a hacer algo con eso. Este tema sobre, más que una implicancia de, por lo menos yo lo veo así, el tema de estar en equilibrio con sombras y luces, más luego como ser un equilibrista, porque al final el equilibrio, el estado zen, sí se puede lograr, ¿no? Pero acá no sé cuántas vidas, el nirvana, la iluminación, el samadhi. Este tema que también has mencionado en tus posts sobre, el primero, cómo sortear, o más que cómo, porque el cómo invita a una especie de guía, ¿no? Sino estar atento, ¿no? Estar advertido a sortear esta imagen, entre la imagen pública, el semblante, lo que hablaba hace unos minutos, el ideal que tú o que uno decide presentar ante los demás, pero justamente estar ahí constantemente mostrando siempre un ideal, algo que esté en el ideal colectivo de lo exitoso, es muy desgastante. Y tú hacías un llamado también como que en verdad tienes que ser un poco más sincero, pues, ¿no? Y especialmente en este círculo en que nos movemos, ¿no? El tema espiritual o de personas que intentan un trabajo a conciencia con su ser. Y el otro tema es que también mencionaste, te gusta leer. Personalmente a mí también me gusta leer, y algo con lo que sigo sorteando es caer en esa trampa del ego, ¿no? En que uno se pone una superioridad, yo sé más que tú, y bueno, eso lo que esconde al fin y al cabo es una inseguridad, ¿no? O sea, la potencia, el presentarse como potente en algo, de una u otra manera está escondiendo el miedo y la impotencia de eso que te está mostrando. No sé, ¿cómo tú le haces a este sorteo entre imagen y más sinceridad contigo, este sorteo entre deseo de seguir aprendiendo, pero a la vez estar advertido de, oye, también esto me alimenta mi ego?
Preguntas difíciles. Bueno, hay, primero que todo, ¿no? Siento que tenemos una limitación con el lenguaje, ¿ya? Claro. Entonces, eso siempre hay que tenerlo en cuenta, ¿no? El español, de hecho, es bastante limitado en algunas cosas, en otras es muy amplio y en otras es limitado. Pero en general la forma en la que funciona el lenguaje, la forma en la que lo usamos, la forma en la que nos comunicamos, la forma en la que interactuamos con la información, la forma en la que recibimos la información, la forma en la que la transmitimos, creo que igual tiene sus fallas, ¿ya? Esa es un poco la visión que tengo. Entonces, es difícil realmente comunicar claramente, ¿no? Hay muchas palabras que tienen interpretaciones diferentes, incluso dentro del mismo diccionario. Y mientras yo escojo una interpretación, tú escoges la segunda o la tercera, y es muy difícil comunicarse. Creo que para lograr comunicarse, primero tiene que haber una conexión más allá de las palabras. O sea, tiene que haber una conexión íntima, ¿no? Para que realmente las palabras puedan transmitirse. Si es que no hay una conexión entre los que están comunicándose, creo que es muy difícil que realmente las palabras sean bien interpretadas. Entonces yo voy a intentar explicar algunas cosas, o estoy intentando, pero en realidad tiene que haber una conexión para que alguien realmente capte lo que estoy diciendo, ¿no? Y eso es siempre, ¿no? Y se tergiversa si es que no es así, ¿no? Y todo se distorsiona. Entonces, un poco tratando de explicar mi visión sobre lo que me has preguntado. Claro, está este falso yo, ¿no? Que hablan algunas tradiciones espirituales y posiblemente en algunas visiones científicas. Se le dice ego, pero en realidad el ego se usa de muchas formas. Pero vamos a llamarlo falso yo. Normalmente es como un poco la personalidad que vamos creando, ¿no? Un poco para sobrevivir ante las exigencias de esta sociedad moderna, ¿no? Y mientras para algunos puede ser como un juego y puede ser relajado crear esa personalidad, interactuar con ella y relacionarse con el universo a través de ella, para otros es algo mucho más serio, ¿no? Y representa, no sé, como algo mucho más problemático también, ¿no? Entonces, hay quienes como se aferran demasiado a esa imagen, mientras otro la puede tener su ego, su falso yo, pero no se aferra mucho a ello. Entonces es como que, sí, me ofendiste, bueno, ¿no? Sí, esto no me gustaba, pero bueno, ¿no? Mientras otros, no, esto me ofende, no, esto sí, ¿no? Es como más en serio. Entonces la persona está más metida en su personaje y lo hace más complicado, más problemático en general. Y claro, hablarlo así como sobre personas comunes y corrientes es un poco difícil sin entrar en un lenguaje espiritual. Pero es más fácil hablar de ese tema usando como ejemplo a los personajes públicos, ¿no? La dinámica es la misma, pero en los personajes públicos es más evidente. En alguna época, por medio del arte, estuve cerca del mundo de la actuación y conocí a algunas personas que son famosas y conozco a algunas personas que son famosas en la televisión y en el cine. Conocí antes y conozco aún algunas. Vi el proceso de algunas personas cuando pasaron a la fama. La mayoría de ellas, y como lo dice la mayoría de personas que conoció a alguna de esas famosas, es que cambian mucho cuando se vuelven famosos, ¿ya? Y normalmente una de las características, y eso te lo va a poder decir cualquiera, es que se vuelven muy inseguros, ¿ya? Porque obviamente, o sea, a través de la fama se acostumbran a dar una imagen pública y bueno, algunos tratan de sostenerla, ¿no? Se acostumbran a ella y les cuesta encontrar espacios, ¿no? Donde comportarse naturalmente. Eso los vuelve muy seguros y hace que se empiecen a reunir solo entre famosos, por ejemplo, donde se entienden, ¿no? Todo eso tiene que ver con mucha inseguridad, pero también con una incapacidad
de ser naturales, ¿no? En otros espacios. Entonces solo pueden ser naturales entre famosos que entienden su vida, ¿no? Pero les cuesta tener relaciones comunes y corrientes. Lo podemos ver en políticos, lo podemos ver en artistas y lo podemos ver en personas quizá que están en un camino espiritual y que tienen que tomar una posición pública importante. Se acostumbran a una imagen y cuando se encuentran en situaciones que no cumplen con esa imagen, tratan de reprimirlo, de ocultarlo, y quizá por un momento no es muy problemático, pero si no lo cuidan, ¿no? Cada vez reprimen cosas más fuertes, y empiezan ellos a dejar de observarse. Es como, no sé, no puedo mostrarme triste, por ejemplo. Eso es típico para un guía espiritual, un maestro espiritual, ¿no? Digamos un coach que te dice tienes que ser feliz, tienes que ser feliz, tienes que ser feliz, tú eliges la felicidad. Esa persona cuando está triste no publica nada y normalmente no lo dice, y yo lo digo porque conozco personas y sé que mientras públicamente muestran un discurso, la parte más oscura de su vida no la muestran porque contradice ese discurso. Lo he visto mucho, lo veo mucho, tengo muchos amigos metidos en esto y gente que conozco, entonces incluso lo veo en mis amigos, ¿no? Tratar de cumplir con el discurso que uno está dando, ¿no? O sea, tú das un discurso que es las cosas son así, tienen que ser así y las personas tenemos que ser así. Y de pronto no te encuentras en ese discurso porque es más teórico, más que un hecho. Entonces no te encuentras ahí, entonces empiezas a ocultar lo que no te lleva hacia ahí. Y tratas solo de mostrar lo que confirma esa imagen. Y terminan perdiéndose, aislándose, fingiendo y con muchos problemas, ¿no? Como, no sé, la clásica... tanto políticos como artistas que terminan yendo a terapia porque terminaron muy mal, ¿no? Porque la fama no se les complicó, y mucho de eso tiene que ver con todas las inseguridades que les genera, con el aislamiento que se generan, porque ya no pueden ser ellos mismos, ¿no? Con los demás, les cuesta. Eso, y cuando lo llevamos a las personas comunes y corrientes es igual, ¿no? Nos vamos acostumbrando a crear un personaje y dependiendo del ambiente en el que se ha desarrollado, nos va a costar mucho salir. Un ejemplo, una familia, clase media, que está acostumbrada a ir al club regatas y que pronto por alguna razón, no sé, malos negocios de la familia, empieza a bajar su estatus social. Pero está tan acostumbrada a ese estatus, ¿no? El círculo social, las prácticas, que empiezan a vender todo y hacer malabares para mantenerse asociados al regatas, ¿no? Y pueden ya estar sufriendo, pero mantienen la membresía al regatas, simplemente porque es su imagen, ¿no? Aunque se estén muriendo de hambre. O otras personas que he conocido, por ejemplo, que viven en Miraflores, que su sueldo del mes les sirve para pagar el departamento, la comida, todos los servicios y nada más, ¿no? Y les dicen, no, pero te puedes ir a Surco o te puedes ir a Barranco y vas, no, o sea, tiene que ser Miraflores, porque ya toda mi vida vivo en Miraflores y es mi imagen. Entonces no puedo dejar de vivir en Miraflores aunque pueda tener $400 más al mes y me muevo 10 cuadras más allá. En las personas comunes y corrientes se da así, ¿no? Aferrarse a una imagen y dejar de ser uno, ¿no? Lo que uno es, ¿no? Eso. Un ejercicio espiritual, entonces, ya para ir más o menos llegando a una especie de conclusión, porque en verdad el tema es tan vasto, sí, podemos estar horas, hasta un año tranquilamente. Un ejercicio espiritual es una invitación a eso reprimido, a eso oscuro, y de por sí, evidentemente el camino apunta hacia algo luminoso, pero como vuelvo a repetir, hay mucha gente que se acerca, ok, me acerco a la espiritualidad o me acerco a tal cual disciplina, pero ya, que hagan los cambios o ver los cambios instantáneos. O sea, hay como un prejuicio, ¿no? Eso es por lo menos lo que yo he visto. ¿Cómo sonar
sincero sin ser mala onda. Eso es algo que por lo menos a mí me cuesta, ¿no? Yo soy bastante a veces directo, que puedo caer como un pinchaglobos, mala onda. En tu caso yo no noto mala onda, pero igual has tenido algunas por ahí discrepancias ahí por lo que he visto. Más o menos, ¿cuál sería el balance para que la otra persona, quien se acerca, esté advertida de que lo que le espera no es algo pues como esto, ¿no? Un bonito sitio, un solcito cálido, sino que va a salir algo como en Vipassana dicen, ¿no? El retiro. Prepárate para que salga pus del inconsciente. Algo de tu experiencia, ¿cómo podrías resumirlo eso? Sí, o sea, para mí es o sea, el camino de la conciencia, ¿no? Pasa inevitablemente, si no es por todas tus sombras, por una buena cantidad de ellas, ¿no? O explorar aspectos de tu vida que no son muy agradables, la mayoría de las veces, y que va a ser inevitable, es la familia, ¿no? De una u otra forma hay cosas que sanar en nuestro vínculo con la familia, algunos más, algunos menos, y de alguna u otra manera yo creo que, por ejemplo, tenemos que pasar por ahí. O sea, siempre hay algo que sanar con la familia, algo mínimo o grande, ¿no? Y creo que si se trata de espiritualidad tenemos que pasar por ahí, ¿no? No podemos evitarlo. Y así otros aspectos, ¿no? Que requieren acercarnos hacia nuestros lados oscuros. Sin embargo, creo que hay momentos para eso, ¿no? Hay personas que necesitan hacerlo ya, ¿no? Digamos, o sea, que si quieren avanzar en una toma de conciencia de sí mismos, de su espiritualidad, tienen que empezar por ahí. Sin embargo, hay otras personas que están tan debilitadas por su vida, por sus problemas, que siento, mi opinión es que primero necesitan encontrar una especie de calma antes de tomar ese camino, ¿no? Es como que ya, o sea, te voy a sacar un ratito del infierno, pero después te voy a meter cuando te descanses, ¿no? Ah, tú estás en el paraíso, no, tú tienes que entrar al infierno, ¿no? Tú estás muy relajado, tú tienes que entrar al infierno, pero no, tú estás en el infierno, tú sal un ratito y cuando te descanses, ahí vas a entrar con más fuerza, ahí vas a entrar preparado, ¿no? Entonces, yo siento que es un poco eso. Normalmente trato de que las personas entiendan que ese es un camino, sobre todo en el trabajo de la ayahuasca, ¿no? Que igual trato de que una cantidad de personas lleguen por ahí, o por otros métodos, ¿no? O incentivando a la gente a meditar con métodos que te ayuden a esa exploración. Sin embargo, en la ayahuasca es así, y yo creo que es cuestión de preparar a la persona, ¿no? Como tú dices, decirles que va a salir pus. O sea, el tema es que si tú les indicas eso y los preparas para eso, la persona entra con mayor seguridad y lo aprovecha mejor, ¿no? Yo lo he visto en mis experiencias, con el ayahuasca sobre todo. Claro, durante mucho tiempo era como ya, vamos, de repente es bonito, de repente es feo, vamos a ver qué pasa. Pero con el tiempo me di cuenta que si es que yo les decía, es muy probable de que sea muy oscuro, es muy probable de que enfrenten sus miedos más profundos, es posible que surjan cosas que no quieren ver, o sea, y es normal, es parte del proceso, es importante, es sagrado. De hecho, o sea, he puesto más énfasis en la importancia y en lo sagrado del contacto con su oscuridad. Las personas le sacan mucho más provecho y atraviesan ese proceso mucho más fácil que la persona que no tiene claro que ese es el camino, ¿no? Entonces yo últimamente preparo a las personas, les digo, ya, vamos a ver qué pasa, pero esto es muy probable y es muy importante. Y las personas lo aprovechan más, les va mejor y avanzan más, ¿sí? Cuando tienen esa seguridad. Y de hecho, o sea, puedo estar seguro de que... Sí. O sea, estoy seguro de lo que he visto, ¿no? Claro que no tengo un estudio científico, pero en mi experiencia lo que he visto con decenas o cientos de personas es de que si tú los preparas, ¿no? para entrar en esa oscuridad, incluso o sea, lo superan mucho mejor, ¿ya? Digamos, si no los preparas, muchas de esas personas pueden entrar en pánico en el momento más alto de la medicina. Si tú los preparas para enfrentar su oscuridad, no entran en pánico. O sea, y eso lo he visto muchas veces. O sea,
cuando empecé a notar esto y a identificar las personas más propensas al pánico, las preparaba más y dejaron de entrar, ¿no? Entonces, antes era más común en ceremonias de ayahuasca que personas entren en pánico, lo cual es normal, pero desde que los preparo para su oscuridad, no entran en pánico. En realidad, desde que hago eso con énfasis, ya no me pasa alguien que entre en pánico, ¿no? Y es simplemente prepararlos para su oscuridad, ¿no? Entonces yo veo la diferencia, ¿no? Veo la diferencia. Y bueno, estamos llegando ya a la última parte de esta interesante y muy amena conversación con Manuel. Lo que acaba de decir, yo puedo dar fe de eso. He tenido 2 experiencias de ayahuasca bajo su dirección y en verdad tiene un muy buen manejo de energía. Ya me falta ahí una tercera, ya pronto estaré. Cuéntanos, ¿qué son tus próximos proyectos? ¿Cómo contactarte? Porque de hecho va a haber gente que te va a querer contactar de acá. Dale, gracias. Bueno, hay muchos proyectos. Hace un tiempo vengo trabajando con turismo místico, pero de una manera más informal. Lo he estado haciendo sobre todo con extranjeros porque era más fácil así por los recursos que se necesitan. Pero ya hace tiempo que he estado preparándome para hacerlo para un público limeño. Entonces, en febrero vamos a tener un tour místico a Caral, que ya lo hemos hecho varias veces y es una súper experiencia, ¿no? En realidad, poderosa experiencia. Y es para un público limeño, ¿no? Entonces los precios no son muy altos y va por ahí la cosa. Y es también un fin de semana para que la gente se pueda acomodar. Yo lo recomiendo mucho, además de que bueno, vamos a tener experiencia con plantas, rituales diferentes. Es un tour por la historia de Caral, que es en realidad la historia de la civilización más antigua de América y la historia de los peruanos. Y es increíble, o sea, a los que les gusta la historia. ¿Cuándo es eso? En febrero, que es 15 y 16 de febrero, como para celebrar el Día de la Amistad. Bueno, para conocer la historia del Perú de una manera así profunda, ese es algo bello. Luego voy a hacer un tour en Cusco, también es un tour alternativo porque visitamos muchos lugares no turísticos y hacemos experiencias fuera de lo convencional. También algunos lugares turísticos, pero muchos no. Y la idea es también luego crear una experiencia en la selva, que también lo hago, pero hacerlo de manera formal para limeños. Eso es lo que se viene este año. Empezamos en febrero, luego en Cusco va a ser en abril, en mayo, y ojalá lo de la selva en julio, ¿no? Sí, posiblemente va a ser así. Y aparte de eso estoy trabajando con lo de la Chacana 33, que es una geometría sagrada, que la tengo por aquí. Que es esta, ¿no? Que es una geometría tridimensional basada en el símbolo de la chacana, ¿no? Esto lo recibí a través de un sueño, luego con un amigo, Nicolás Núñez, hemos estado investigando, explorando, experimentando durante muchos años. Y ahora, bueno, estamos a punto de lanzar un producto que es una herramienta de meditación y de autosanación muy compleja con esta geometría. Y la vamos a lanzar este mes. Esperamos que ojalá en 2-3 semanas salga, ojalá. Ya lo van a ver, lo vamos a hacer con bombos y platillos. Y en este proyecto el aspecto más ambicioso es la construcción de unos templos a gran escala con esta forma, donde las personas ingresan. Ya se han construido 2 en Chile. Acá en Perú, bueno, se construyó uno, pero dejó de usarse hace un tiempo por diferentes razones. Hay uno en México y hay otros proyectos en otros lados. Y ahorita estamos construyendo uno para verano que va a ser armable y desarmable. Entonces va a ser un templo con esta forma donde van a entrar diferentes personas a tener experiencias, pero lo vamos a poder armar y desarmar en diferentes lugares de la ciudad e incluso llevarlo a otras ciudades y a otros países. Y eso va a empezar ahora en verano y va a empezar en San Bartolo. Entonces, se vienen muchas cosas. Estoy en realidad trabajando un montón estos días, tratando de estar a tiempo para que todas esas cosas funcionen. Y bueno, seguimos con las ceremonias de plantas que igual hacemos mensualmente. También talleres y otro tipo de experiencias, y esperamos cada vez hacer más y otros retiros. Y sobre eso, bueno,
hay cosas interesantes, ¿no? Hay un espacio que se está abriendo en Chaclacayo y ojalá en el verano hacer unas cosas ahí interesantes también. Y bueno, si es que alguien está interesado, normalmente puede buscar Hampinyan, que es la página, sí, Hampynan, Experiencias Conscientes, o Manuel Sedano Mongrut, ¿no? En Facebook. Por ahora son las dos cuentas por las cuales difundo la información. Y claro, trabajo yo con un grupo de amigos, ¿no? De confianza que ya tenemos varios años trabajando juntos y nos va muy bien trabajando como equipo, ¿no? Nos sentimos muy cómodos. Bien, Manuel. Bueno, esta ha sido la primera entrevista. Muchas gracias, Manuel. Un gustazo. Y gracias a mi amigo Rafo, ahí director. Nada, sus comentarios, sus likes, sus dislikes, sus me divierto, me entristece, lo que sea. Si quieren o si les gustaría que esto continúe en unas entrevistas, igual comenten. A ver, vamos cómo va fluyendo esto. Ahí nos vemos. Chao. Chévere, Manuel. Bacán. Chévere.